Hola, contestamos Naturales 3. Te invito a que veas todo el video. Recuerda que en MEX Primaria tenemos resuelto los libros de primaria. Para tercer grado tenemos contestado matemáticas, español, naturales, cívica y ética. Para encontrar más rápido los videos de MEX Primaria, visita su página oficial mexprimaria.com.mx. En la página 107 de tu libro, seguimos con el tema de la luz. Se dice que la luz viaja en línea recta de acuerdo al último experimento que se realizó. Por eso no pudiste ver el rayo de luz en los orificios que no estaban alineados en los dos cartoncillos. Al camino que recorre la luz, este camino que recorrió la luz, se le llama trayectoria. Entonces, cuando tú veas que la luz está alumbrando cierto área o cierto lugar, a ese camino que sigue la luz se le llama la trayectoria. En la actividad anterior no hubo ningún objeto que impidiera el camino de la luz. Esta siempre viajó en el mismo medio, en el aire. Recuerda que en el experimento anterior siempre se hizo el experimento en donde no estaba mojado, no había alguna interrupción, siempre fue en el aire. Así es que tu libro te pregunta, ¿qué sucede cuando un objeto se interpone en la trayectoria de la luz? De acuerdo al experimento, yo contesto y a mi análisis que la luz no puede viajar cuando tiene un objeto o se le interpone algo. No va a poder viajar en línea recta porque está siendo bloqueada y hasta ahí llegaría su trayectoria. O tal vez viaje su trayectoria de la luz cambiando ligeramente, tal vez no pueda llegar a viajar de línea recta, pero pueda inclinarse. Esa sería mi respuesta. Recuerda que tus respuestas pueden ser diferentes de acuerdo a tu análisis. Vamos a hacer una actividad que se llama Hay obstáculos para la luz. Experimenta, observa y clasifica en esta actividad. Los materiales que necesitas son una linterna, un vaso de vidrio, un trozo de plástico transparente rígido como una especie de mica o acetato. Necesitas un forro de plástico transparente de algún libro, una bolsa de plástico inflada con aire y cerrada. Preferentemente, pues que sea transparente si es que así lo tienes y si no, del color que tengas. Necesitas también una hoja de papel albanene, una hoja de papel china blanca, ramas de árbol, un balón, un libro y necesitas un montón, pero un montón de tela negra o cartoncillo, lo suficiente para cubrir las ventanas de tu salón o donde estés haciendo el experimento. Manos a la obra. Trabaja en equipo, ya sea que te lo dejen de tarea, haz equipo con tu familia o bien en tu salón formen equipos. Van a cubrir las ventanas del salón con la tela o el cartoncillo de tal manera que quede lo más oscuro que se pueda. Coloquen todos los objetos que trajeron o que les se pidió como materiales frente a una pared despejada. Con la linterna iluminen uno por uno de cada uno de los objetos que se pidieron de tal manera que queden entre la fuente luminosa y la pared para cada objeto y acerquen y alejen la linterna, como en este caso. Entonces yo comencé a ponerlo y en el vaso observé que la linterna pasaba la luz sin problema. Aquí está reflejado. Pero si te das cuenta, emitía una ligera pequeña sombra a su alrededor. Lo mismo hice con el acetato o ese plástico transparente, la luz traspasó por completo. El haz de luz, la trayectoria fue recta. En la hoja de albanene, la trayectoria pues sí fue recta, le costó un poco de trabajo, pero sí traspasó y formó una pequeña sombra a su alrededor. Con la bolsa de plástico que yo usé fue transparente, sí atravesó el haz de luz, o sea, el haz de luz de la lámpara su trayectoria fue recta, sí atravesó la bolsa,
pero se formó una pequeña sombra, pequeña ligera, ¿no? O sea, una sombrita. Con la rama, al poner la lámpara, se hizo una trayectoria en línea recta, pero cuando se encontró con la rama, se formó una sombra muy definida. De tal manera que aquí la vemos, la sombra. Y no traspasó esa área donde estaba el objeto de la rama. Con el balón pasó lo mismo. Chocó el haz de luz o la trayectoria de la luz fue bloqueada y lo que hizo fue formar una sombra muy definida. Del mismo modo, tuve colocando la lámpara con los otros objetos para terminar la actividad. Si tú quieres encontrar más fácilmente un video de MEX Primaria, entra a su página oficial mexprimaria.com.mx. Estando en esta página principal, selecciona el botón de lista de videos, te aparece esta pantalla, el grado que estés cursando, por ejemplo, tercer grado, y te aparecen las materias de tercer grado, matemáticas, español, naturales y cívicas. Selecciona la que tú necesites. Por ejemplo, si yo quiero estudiar naturales o hacer mi tarea de naturales, selecciono este botón, me aparecen entonces los videos de naturales. Si yo quiero matemáticas, seleccionaría este botón y me aparecería el botón o las materias, los videos de matemáticas. Solo tengo que buscar esa página del libro que me dejaron de tarea, seleccionar el video y listo, me pongo a hacer mis actividades con ayuda de MEX Primaria. Completa entonces el cuadro de abajo en ese que se encuentra en tu libro e indiquen qué ocurrió con la luz al llegar a los objetos. Entonces, previamente debiste haber hecho el experimento para poder contestar la tabla. Tenemos entonces que está formada por 4 columnas. Los objetos que te pidieron en el experimento lo atraviesa la luz, vas a responder si sí o no. Forma una sombra definida, responderás si sí o no, o si forma una sombra parcial, sí o no. Comencemos. El vaso de vidrio. Al colocarle la lámpara, sí atraviesa el objeto y se forma una sombra definida. No se forma una sombra negra. Se forma una pequeña sombra muy pequeña. Sí. La mica. ¿Lo atraviesa la luz? Si lo atraviesa, se forma una sombra negra o definida. No, pero pues se forma una pequeña sombra o parcial. Sí. El forro de plástico. ¿Lo atraviesa la luz? Si lo atravesó, no se formó una sombra definida o negra y se formó una pequeña sombra parcial. Sí. Continuando con la tabla, tenemos la bolsa de plástico inflada. Como mi bolsa era transparente, si lo atravesó, tal vez si tu bolsa era de color azul oscuro o tal vez era color negro, lo más probable es que no lo haya atravesado la luz. Todo depende de qué tan gruesa era la bolsa. En mi caso era de plástico transparente, entonces sí lo atravesó. Se formó una sombra definida, no lo hizo porque era transparente. Te recuerdo que mi bolsa era transparente. Formó una sombra parcial, sí. Recuerda que aquí tu respuesta puede variar dependiendo de la bolsa de plástico que hayas usado y del color. El papel albanene, ¿lo atravesó la luz? Sí lo atravesó. ¿Se formó una sombra negra? No se formó. ¿Se formó una sombra parcial? Sí pasó. El papel de China blanco. Bueno, recuerda que el papel de China es algo pues bastante delgadito, así es que sí lo atravesó la luz, o será que mi lámpara era bastante potente. La forma, ¿se formó una sombra definida? No, pero sí se formó una pequeña sombra parcial. Mira, logra pasar la luz de cerca, de lejos forma una ligera sombra, así es que le pongo que sí. Continuando con la rama de árbol, ¿lo atravesó la luz? No lo atravesó.
¿Se formó una sombra definida o negra? Sí se formó esa sombra negra. ¿Se formó una sombra parcial? No. ¿Con el balón atravesó la luz el balón? No. ¿Se formó una sombra negra? Sí, o bien definida. Y no se formó una sombra parcial. ¿Con el libro lo pasó la luz? No. Se formó una sombra negra y no esa sombra parcial. Ahora, continuando, vamos a contestar esta pregunta. ¿Qué relación hay entre el tipo de material y el comportamiento de la luz? La relación que yo vi fue la siguiente: que los objetos que son opacos, como el libro, el balón, la rama, estos no permiten el paso de la luz y forman una sombra definida. Y objetos que son transparentes o semitransparentes, como el vaso de plástico, la bolsa de plástico, etcétera, sí dejan pasar la luz y algunos de ellos forman una sombra parcial o muy tenue. Entonces, la relación que hay es que objetos que son opacos no dejan pasar la luz y forman sombras negras y definidas, y los que sí dejan pasar la luz forman pequeñas sombras parciales. Como pudiste observar, existen objetos que no dejan pasar la luz y forman una sombra definida, como en este caso se está formando la sombra de la bicicleta con la persona. A estos objetos se les conoce como opacos, o sea, son objetos opacos. Otros objetos dejan pasar parcialmente la luz y producen una sombra muy tenue, como en este caso de la jarra, que al ponerle la luz forma una sombra tenue, no totalmente definida, porque es un objeto que se le puede llamar translúcido. Forman una sombra parcial, y los que dejan pasar la luz casi totalmente se les denomina transparentes. Los objetos opacos proyectan una sombra más definida, conocida como umbra. Entonces, cuando te pregunten en el examen que los objetos que son opacos, qué tipo de sombra forman y cómo se les llama a su sombra, son definidas y se les llama umbras a este tipo de sombras. La palabra umbra señala la parte más oscura de una sombra. En la umbra, la fuente de luz es completamente bloqueada por el objeto que es opaco, que causa la sombra. Al no poder pasar la luz y ser bloqueada por el objeto, se forma la umbra o la sombra negra. Los objetos translúcidos proyectan una sombra parcial, conocido como penumbra. Esa sombra que se ve así ligeramente se le llama penumbra, que se da porque la fuente de luz es bloqueada parcialmente, como en este caso. Mira, si ves, al proyectarle la luz, forman una pequeña sombra que se le llama penumbra, que se da porque la fuente de luz es bloqueada parcialmente, no totalmente, por el objeto. La palabra penumbra significa casi sombra. Si es que ya lo sabes, cuando escuches la palabra penumbra significa casi sombra, y la generan esos objetos que sí bloquean la luz, pero no totalmente, como el caso de los lentes o tal vez la bolsa de plástico transparente. Esa bloquea un poco la luz, pero forma una penumbra. Translúcidos o transparentes. Vamos a hacer esta actividad. En esta actividad vas a observar, clasifica e identifica. Observa los objetos que están a tu alrededor, enlístenlos en la tabla que está aquí abajo e indiquen con una paloma si son opacos, translúcidos o transparentes. Por ejemplo, yo encontré este objeto en mi casa. Así es que puedo decir que es transparente porque sí deja pasar la luz totalmente. Estos tipos de vasos que son translúcidos porque permiten pasar la luz, pero no totalmente. Y este, que es un juguete, es totalmente opaco porque no deja pasar para nadita la luz y forma una sombra muy definida.
Ahora, con sus propias palabras, te dice tu libro, expliquen por qué son opacos, por qué son translúcidos y por qué son transparentes algunos objetos. Así es que yo defino que los objetos que son opacos son porque no dejan pasar la luz y forman sombras definidas. Ejemplo, un árbol. Los objetos que son translúcidos son porque permiten parcialmente el paso de la luz y se forman una sombra ligera o no muy definida. Ejemplo, una botella de vidrio de color o lentes negros. Y los objetos que se denominan transparentes son cuando dejan pasar la luz muy bien. O sea, no tienen oposición. La luz pasa muy súper mega bien. Y no se forma sombra. Ejemplo, los vidrios transparentes. Recuerda que tus respuestas pueden cambiar y ser diferentes de acuerdo a tu análisis. Bien amigos, esto sería todo en este video. Espero que te haya servido. Si fue así, te invito a que lo compartas con aquellos que lo necesiten. También te invito a que te suscribas al canal, que me regales ese hermoso like, que le des clic en la campanita de las notificaciones y recuerda que nos vemos bien prontito en el próximo videíto. Bye bye.